Hola, bendiciones del Altísimo. Sabemos que la palabra de Dios nos invita a que aprovechemos bien el tiempo. Y una forma de aprovechar al máximo el tiempo es escudriñar la palabra del Señor. En esta tarde vamos a ir a Santiago, vamos a escudriñar en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para entender su palabra y lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a compartir Santiago 1:6. Vamos a Santiago 1:6. Y vamos a Santiago 1:8. Inicialmente vamos a escudriñar estos dos versículos. Vámonos con Santiago 1:8. Dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Y Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que un hombre de doble ánimo es una persona que vacila en su fe, que duda en lo que ora o en lo que hace. Sabemos que hoy en día a veces nos encontramos con las personas con muy poco ánimo, muy desanimadas. No tienen a veces esa disposición, ese ánimo de leer las escrituras, de congregarse, de compartir la palabra. Y cuando las personas entran en esa tónica, en ese doble ánimo, de que solamente se activan a escudriñar, a leer la palabra, a compartirla o a orar, es cuando tienen dificultades. Porque ahí estaría uno manejando el doble ánimo. Solamente buscar la palabra cuando hay una dificultad, la busco. Pero cuando no hay dificultad, no la busco. Entonces eso es tener doble ánimo, eso es ser inconstante. ¿Sí? Porque nosotros debemos ser constantes y más con las cosas de Dios. Si nosotros somos constantes con las cosas circulares y persistentes, ¿por qué a veces terminamos identificándonos como un hombre o una mujer de doble ánimo? Una persona de doble ánimo es una persona inconstante en todos sus caminos. Ser inconstante en todos sus caminos implica en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de la vida de una persona. ¿Qué es el doble ánimo? Falta de sinceridad, egoísmo, miedo al castigo. O sea que una persona de doble ánimo no es una persona que te puede brindar seguridad y no tiene sinceridad. O es egoísta, sí o no. Si hago el favor, ¿qué beneficio tengo? Si hago esto, ¿qué puedo tener para mí? ¿En qué me puede ayudar? Entonces están en ese doble pensamiento. También dice la palabra que doble ánimo es falta de fe, de inconstancia, falta de fe. Muchas veces se entra el doble ánimo cuando se ora al Señor, pero no se tiene mucha fe. Entonces estás siendo de doble ánimo, porque tienes un doble pensamiento. Dice que un hombre o una mujer de doble ánimo es alguien que carece de estabilidad en varios aspectos de su vida. Si tú eres una persona inestable
en en tu vida, en tus cosas personales o en las cosas que vas a realizar, si inicias algo y no lo terminas, o si quedas de hacer algo y no lo haces, o quedas de ir a un lugar y no vas, ¿sí? Eso es un aspecto que nos muestra una desestabilidad, o sea que no tiene, es una persona que carece de estabilidad. Es una persona que lucha contra el compromiso y la coherencia de sus pensamientos, creencias y acciones. O sea que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o sea, en todos los aspectos de su vida. Y aquí dice que lucha con los compromisos, o sea que a veces cumple, a veces no cumple en lo que se compromete. Dice que no tiene coherencia en lo que dice ni en lo que hace, porque la coherencia está en lo que hablo y en lo que hago. Dice también en sus pensamientos. Ahora piensa una cosa, dice una cosa, al rato piensa otra cosa, dice otra cosa. Dice que en las creencias y acciones, aún en la fe, imagínense, aún en las cosas espirituales, a veces las personas son de doble ánimo. Y más adelantico vamos a mirar por qué. Dice que incluso cuando tienen doble ánimo en las creencias, es un creyente, o sea, incluso si es un creyente de Dios. O sea, el doble ánimo le puede venir al que conoce o al que no conoce, al que sigue o al que no sigue a Dios. Puede entrarle el doble ánimo, ¿por qué? Porque pronto hizo una oración, una petición y no tuvo la respuesta a tiempo, cuando quiso o como quería, y entra en un doble ánimo. Dice, no sé si creer, no he visto la respuesta, estoy orando, no veo la respuesta, estoy haciendo, no veo la salida. Entonces entra como en ese doble ánimo hasta en las cosas, hasta dudar de Dios, hasta poner en duda su fe hacia Dios. Son personas faltas de confianza, las personas de doble ánimo. Es muy difícil confiar en una persona de doble ánimo. Hoy en día se puede decir también que pueden ser personas bipolares, personas que están animadas, entusiastas para realizar algo, pero al momento ya están desanimadas, ya no creen, ya se les va la fe, ya se les va el ánimo. Entonces, no podemos confiar en esa clase de personas, es muy difícil poner nuestra confianza en esa clase de personas. También dice que las personas de ánimo son personas que tienen falta de confianza en Dios. Veamos o no veamos la respuesta, nosotros debemos de tener siempre nuestra confianza puesta en Dios, porque Él es el único que sabe si eso que estamos pidiendo nos conviene o no nos conviene. Dios es el único que sabe si es el tiempo o no es el tiempo. Dios es el único que sabe si estás preparado o preparada para recibir eso que estás pidiendo. Dios conoce todo. Dice que el doble ánimo es comparado con dos mentes, o sea, con doble mente, o sea, como también una mente vacilante, que son personas que pueden confiar en Dios y también en ellos mismos o en el mundo, lo que estábamos hablando. Podemos confiar en Dios, pero cuando no vemos la respuesta, entonces ya entramos a actuar nosotros. No, yo no puedo esperar, Dios no me responde, he orado, ayunado, he cambiado en esto, aquello, pero no veo la respuesta en esto que he pedido o que quiero ver, entonces mejor voy a hacer las cosas yo, o voy a ir allí a confiar en otras cositas, en otras ayuditas. A veces nos damos unas ayudas extras. O sea que dice que puede ser que es una mente vacilante y también pueden entrar a confiar en ellos mismos o en el mundo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acabamos de leerlo. En Santiago 1:8. ¿Qué es la inconstancia?
Una persona que no mantiene su esfuerzo, su conducta o su opinión. Una persona inconstante es indecisa, es insegura. Inconstante, o sea que no es constante. Tiene altos y bajos. No es persistente. Dice que esa persona es insegura y falta de dominio propio. Que se deja guiar por sus emociones. O sea que la persona que es inconstante, que es de doble ánimo, influye mucho el factor emociones y no tiene dominio propio. Cuando nosotros nos dejamos guiar por las emociones, nosotros no vamos a tener un buen final. Porque las emociones en el ser humano, si no hay dominio propio, son inestables. Las emociones nos pueden arrastrar a cometer grandes errores. Por eso el Señor nos invita a que tengamos dominio propio. Dice que esto es un problema. Cuando nos dejamos guiar por las emociones, esto es un problema para la persona misma y para las personas que lo rodean. Pues cualquiera le dice algo y lo saca de su convicción. O sea que Santiago estaba muy interesado en que las personas se revisaran y miraran a ver por qué sufrían del doble ánimo. Porque dice que el doble ánimo te puede sacar de tu convicción. Una persona que no está firme en su fe, en Dios, en su fe, en la palabra de Dios, en lo que está escrito en este manual de vida, cualquiera viene y le dice algo y lo saca. Y lo saca. Lo convence y lo lleva a creer en otras cosas. Muchas personas radicales, creyentes del Evangelio, en algún momento de doble ánimo, alguien vino y escucharon algo, les dijeron algo y los sacó de esa convicción. Les puso a tambalear ¿qué? La fe. Los puso en dos pensamientos. ¿Será que esto es así o esto es así? Y dudó. Y al dudar, cayó en la incredulidad y fue arrastrado. Dice que, por eso dice Santiago 1:6, que la persona inconstante es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso nosotros vemos gente de aquí para allá, que va de una iglesia a otra iglesia, que va de un trabajo a otro trabajo, que va de una pareja a otra pareja. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo, no son inconstantes, no perseveran, no luchan en lo que creen o en lo que tienen. Son fáciles de influenciar. Dice que a la persona inconstante, las más mínimas dificultades la tiran al suelo y se enojan con facilidad. O sea que se les viene a afectar el carácter. Vienen a ser unas personas irritables. Que la misma inconstancia de no tener ese dominio propio para decidir, me quedo aquí, o creo en esto, o termino esto que empecé, les produce irritación, enojo. Nosotros podemos ver que el Señor, a través de su palabra, en Primera de Reyes 18, versículo 20 y 21, nosotros vemos, ahí leemos que el profeta Elías estaba ante los profetas de Baal. Elías era un profeta de Dios, pero también Baal, el dios Baal, tenía sus seguidores. ¿Sí? Dice Primera de Reyes 18, 20, 21, dice, entonces Acab convocó el rey Acab. El rey Acab convocó a todos los hijos de Israel, imagínense, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que aquí Elías estaba confrontando a los profetas de Israel y a los mismos profetas
y a los mismos seguidores y profetas de Baal, gobernados por el rey Acab. Imagine usted que estaban convocados los hijos de Israel, hombres y mujeres que me imagino que habían visto los prodigios y milagros del Señor. Elías, ¿qué les estaba confrontando? Les estaba diciendo que estaban claudicando. Claudicar es ceder a una tentación o a una presión. O sea, claudicar es dudar, claudicar es estar entre creo o no creo. Creo que Dios es Dios o creo que Baal es Dios. Sigo a Dios o sigo a Baal. Y eso le sucede a las personas que no tienen dominio propio y sufren de doble ánimo y que son inconstantes en todos sus caminos. Terminan creyendo en cosas inimaginables. Son sacados sutilmente de su fe en Cristo y son llevados por cualquier corriente de doctrina. Porque Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí estamos también utilizando la palabra fluctuante, algo que fluctúa, es algo que es inestable. Es como un globo lleno de aire sube y baja, no tiene estabilidad. Y es llevado ¿por qué? Por el viento. Dice para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, pero del error. Ahí es donde una persona que sufre de doble ánimo, que es inconstante, que es indecisa, que es inestable, que es vacilante en sus decisiones, en sus pensamientos. Estas clases de personas tienen el grave problema de ser sacados de su fe en Cristo. Tienen el peligro de ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hoy en el mundo hay muchas clases de doctrinas. Hay infinidad de doctrinas que ¿quién las ha creado? El hombre mismo. Porque nosotros sabemos como creyentes con convicción que el Evangelio es uno y la palabra de Dios es una y Cristo es uno y Dios es uno y el Espíritu Santo es uno. Sabemos eso, tenemos esa convicción. Pero cuando aquí Efesios nos habla de que no seamos niños fluctuantes, una persona de doble ánimo es como un niño, ¿sí? Que se puede llevar de aquí para allá. Dice que fluctuar significa oscilante, variable, vacilante, que cambia. O sea que no es estable. ¿Sí? Nosotros no somos niños en Cristo. Nosotros somos maduros en Cristo. Dice que las personas que ya no son niños pueden resistir las mentiras y el engaño. Gracias dándole al Señor de que nosotros podemos resistir las mentiras y el engaño. O sea, resistirlo es no cederles, porque estamos seguros en el Dios en el cual hemos creído. Pero no podemos olvidar que la palabra de Dios nos dice que el que esté firme, cuídese de no caer. Sabemos que también en la etapa de la juventud se puede tener un ánimo variable, se puede estar alegre o triste. La etapa de la juventud es donde los jóvenes se están descubriendo a sí mismos y observando cambios físicos. Puede haber inmadurez, pueden ser fáciles de influenciar, sea para lo bueno o para lo malo, para lo positivo o para lo negativo. Es una etapa donde se empiezan a experimentar nuevas cosas y pueden ser fáciles de cambiar de opinión por su inexperiencia. Nosotros como padres y los que tienen sus hijos adolescentes tienen una ardua tarea
de establecer y guiar a sus hijos a través del Evangelio. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es la única forma en que podamos tener una generación firme de convicción en Cristo. Que no venga cualquier cosa del mundo, el mundo es muy atrayente, tiene muchas cosas para atraer a nuestros jóvenes, pero cuando tenemos jóvenes cimentados en la palabra, instruidos a través del Evangelio, y nosotros dando el ejemplo, ser también hacedores de la palabra, vamos a tener unos hijos convincentes, unos hijos estables, unos hijos con dominio propio, unos jóvenes que no van a ser fáciles de influenciar allá afuera en el mundo. Pero hoy en día hay mucho joven que es muy inestable y la única forma en que él pueda adquirir un carácter fuerte es a través del Evangelio, conociendo la palabra de Dios. No hay más. No hay más fortaleza que la que pueda dar el Señor, a nosotros como padres y a los hijos. Dice que hay que guiar a nuestros hijos e instruirlos a través de cada principio que hay en la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde el Señor nos invita a que no seamos inconstantes, a que no seamos de doble ánimo, a que no tengamos doble pensamiento y a que no fluctuemos, porque ninguno de estos términos nos va a beneficiar para seguir nuestro camino hacia adelante. Vamos a tener muchas paradas y podemos de pronto desviarnos en el camino. Amén. El Señor nos habla también en Santiago 4:8. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8 dice el Señor, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, ¿cómo podemos purificar nosotros nuestros corazones y sacar de dentro de nosotros el doble ánimo? A través de la palabra. Porque la palabra es como obra que limpia, la palabra santifica, la palabra lava. ¿Sí? La palabra es la que transforma las mentes y los corazones de los hombres, de cualquier ser humano. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a purificar nuestros corazones y vamos a echar fuera el doble ánimo, el temor, la inestabilidad, la inconstancia, la fluctuancia, la indecisión, la duda, a través del poder que nos da el Señor a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Entonces, Santiago 4:8 nos invita para cerrar que los que tengamos doble ánimo purifiquemos nuestros corazones. Amén. Que continúen bendecidos y bendecidas y que esta palabra les edifique, porque sabemos que la palabra del Señor todo el tiempo es buena. Amén y amén.